Bueno, entonces tengan buenos días. Vamos a dar inicio mientras el resto del equipo pues se va añadiendo a la sesión, ya que es importante pues asistir, ¿verdad? No solamente mirar el video de la grabación que hagamos acá, sino que es necesario asistir principalmente para hacer consultas, ¿ya? Así como en los temas de lógica, pues habían sus pequeñas dificultades, ¿no? De comprensión de algunas cosas. También en la teoría del conocimiento nos va a poner en esa posición de ver ya qué dudas podemos tener frente a estas posibilidades del conocimiento. Bien, entonces vamos a iniciar aquí la presentación. Vamos a decirle que nos presente la pantalla. Bien. Entonces estamos en esta sesión número 2 de nuestro curso de nociología o de teoría del conocimiento. En esta ocasión, pues, nos enfrentamos al primer problema del conocimiento y es de la posibilidad del conocimiento. Es posible conocer, es decir, es posible obtener conocimiento. Hay algunos filósofos pues, que ponen en duda que realmente nosotros podamos llegar a conocer, al menos por nuestros propios medios o capacidades. Bueno, entonces el núcleo de este problema consiste en averiguar si el ser humano está en la capacidad de que los objetos, estando fuera de él, puedan entrar de algún modo en su entendimiento. Ya, es decir, las cosas están allá, fuera de nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a realmente a conocerla? ¿Cómo sabemos que realmente que lo que está allá afuera es lo que nosotros decimos que vemos o que nosotros decimos que sentimos, ya con nuestras manos? Sentimos que es frío o caliente. ¿Cómo estamos realmente seguros? ¿O que es rojo o verde? ¿Cómo estamos seguros realmente? O que realmente estamos escuchando sonidos. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver, pues, ¿no? Realmente, si lo que está allá afuera tiene alguna realidad objetiva, por eso se llaman objetos, ¿no? A ver si tiene una realidad objetiva los elementos de la realidad que están ahí fuera de nosotros. Entonces, a ver, dice además, ¿no? Dicho de otro modo, se trata de escudriñar si el hombre, el ser humano, está en la capacidad de captar el mundo exterior fielmente, ¿ya? Porque una cosa es decir, sí, estoy viendo un cuaderno, pero realmente puedo captar fielmente esa realidad, ese mundo exterior. Todo lo que estoy viendo realmente que me rodea, lo estoy captando realmente con fidelidad. O hay cosas de mi ser, de mi capacidad de conocimiento, que solamente me hacen ver ciertas partes de esa realidad. Porque según la experiencia, al parecer, varios observadores miran la realidad o un hecho, una situación, con connotaciones diferentes. Y se trata del mismo hecho, incluso del mismo objeto, ya tienen connotaciones diferentes. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Ya? ¿Quién nos da esa seguridad que lo que estamos realmente viendo o experimentando tiene realmente la realidad que nosotros creemos que tiene? Bien, entonces para dar unas respuestas a este primer problema del conocimiento, es decir, la posibilidad del conocimiento, ¿qué tan posible es? Vamos a examinar 6 doctrinas filosóficas. Vamos a llamarle así, doctrinas filosóficas. Otros le llaman pues teorías, por ejemplo, otros le llaman sistemas filosóficos. Bueno, yo prefiero llamarle doctrinas filosóficas.
Esta sesión número 2 vamos a ver las 3 primeras doctrinas y en la sesión 3 vamos a ver las siguientes 3 doctrinas del pragmatismo, relativismo y perspectivismo. El día de hoy pues vamos a conocer sobre el dogmatismo, sobre el escepticismo y sobre el subjetivismo. Bien, entonces hablemos un poco sobre el dogmatismo. Vamos a ver acá. Vamos a cambiar la pluma. Bien, el dogmatismo. Esta doctrina afirma que nuestras facultades cognitivas nos pueden dar conocimientos dignos de crédito. Ya, entonces esta doctrina pues dice que sí, nosotros podemos llegar a conocer, ¿ya? Tenemos las suficientes facultades para poder llegar a conocer. Y cuando decimos conocer, pues la verdad de las cosas. El dogmatismo tiene su origen en la palabra griega dogma, que significa verdad clara. Recordemos que en toda la filosofía el tema de la verdad es un elemento permanente y clave que siempre va a estar ahí presente, ¿no? Entonces, verdad clara, indiscutible, digna de ser aceptada sin discusión. Ese es el dogma. Y hay 2 clases de dogmatismo. Un dogmatismo ingenuo y un dogmatismo crítico. Pero antes de hablar pues, de estos dogmatismos, volviendo nuevamente a eso de la verdad clara, indiscutible, digna de ser aceptada y sin discusión, desde hecho pues ya nos propone pues que deben existir esas verdades. ¿Ya? Deben existir esas verdades y por tanto hay que descubrirlas. Pero la suerte, dicen los dogmáticos, es que nuestras facultades pues nos permiten poder llegar a considerar de que podemos obtener realmente esas verdades. Entonces, hablemos un poco sobre el dogmatismo ingenuo. Esta teoría está sustentada por los primeros filósofos griegos. Si ustedes recuerdan un poco la historia de la filosofía, pues vamos a ir allá por los filósofos naturalistas, que son los primeros, ya los filósofos cosmólogos, los que estudian la naturaleza. Ahí entre ellos tenemos a Tales de Mileto, allá por el 600 antes de Cristo, Anaxímenes, Anaxágoras, Heráclito, Parménides. Aquí tenemos que recordar que ellos buscaban la verdad en la naturaleza o el objeto en el cual se describiera la realidad de las cosas. Así para algunos filósofos van a encontrar en el fuego, por ejemplo, el elemento clave de la naturaleza. Para otros va a ser el agua, para otros va a ser el aire, ya, lo que respiramos porque nos envuelve a todos, da la vida. Y ellos andan buscando como ese elemento en el cual se cifre los fundamentos de la verdad. Entonces, para esto, el dogmatismo ingenuo sostiene que las facultades humanas, sin distinción, nos dan efectivamente el conocimiento de las cosas. ¿Ya? Nuestra facultad humana nos va a dar efectivamente el conocimiento de las cosas. Ya podemos acceder, nuestra mente tiene esa capacidad. Pero ese es desde un dogmatismo, pues, ingenuo. Cuando hablamos aquí de ingenuo, quiere decir que lo creemos y nada más. Simplemente lo creemos. Veamos otro elemento más, que es el dogmatismo crítico, ¿ya? En este dogmatismo crítico, nuestros sentidos y nuestra razón pueden equivocarse, ¿ya? Platón y Aristóteles llegaron a la conclusión de que nuestras facultades sensitivas e intelectuales pueden aportarnos la seguridad tanto de nuestras facultades, tanto intelectuales como sensitivas. Sin embargo, podemos llegar
a través de ciertos obstáculos, sí, ¿ya? A través de ciertos obstáculos. Bien, sin embargo, aunque tengan los obstáculos, podemos llegar a la verdad. Vamos a ver, alguien está escribiendo por acá que dice que no puede entrar. No hay un número telefónico, no sé quién será. Bueno. Doña Roxana, buenos días. Doña Roxana, lo que pasa es que ahora ella ya había entrado. Ya. Sí, eso es lo que el mensaje pues que está diciendo. Ya había entrado y de repente después se desconectó. Ok. Vamos a ver. Pues. Bueno, siguiendo acá con el dogmatismo, entonces, podemos nosotros dar ejemplos de dogmatismo en los siguientes contextos. En la escuela, en la vida social, en la familia. Para eso nosotros pues tenemos que estar, sí, claros de qué cosa puede ser dogmatismo para poder encontrar ejemplos también, ¿no? Entonces vamos a ver. Exploremos ahí primeramente los conceptos y veamos si hemos quedado un poquito medio claros del asunto, porque esto a veces no es tan sencillo de comprender a la primera, pero ya a medida que vayamos calentando los motores, vamos a ir entendiendo poco a poco. En el caso, por ejemplo, de la ciencia, cuando hay una autoridad científica que dice los planetas de nuestro sistema solar son 9, esa es una posición dogmática, ¿ya? Y todos lo creemos. ¿Por qué? Porque hay una autoridad científica que lo está diciendo. Entonces, creemos que eso es verdadero. ¿Lo podemos cuestionar? Posiblemente, pero como nosotros no tenemos medios para poder demostrar lo contrario, entonces simplemente pues, lo aceptamos. Y lo aceptamos como una verdad científica. Y lo aceptamos también porque los libros de texto empiezan a decir, ¿no? Y a publicar los medios que los planetas son tantos, 9. Y eso es lo que se cree, ¿no? Y si vos le preguntas al niño en primaria, ¿cuántos son los planetas? 9. Ah, pero sucede que más adelante la ciencia pues cambia, la opinión científica cambia y dice los planetas son 8. Bueno, ellos sabrán, entonces nosotros por esa autoridad aceptamos que son 8. Y los libros de texto a cambiar todo eso. Ya los planes de estudio a cambiar. 8 planetas. Ya, pero entonces esos son ejemplos de un dogmatismo científico, ¿no? Y eso se acepta simplemente sin cuestionar. Y si hay alguna cuestión de duda, pero sin embargo se acepta, ¿no? Puede haber también dogmatismos religiosos, ¿ya? Los dogmas de la fe. Creemos que hay una autoridad igualmente. Ah, bueno, el primero era un ejemplo de dogmatismo ingenuo, ¿verdad? Dogmatismo ingenuo. Dígase lo mismo también, ¿no? En el caso también de la religión, ya puede ser un dogmatismo ingenuo el hecho de que nosotros aceptemos por la autoridad de que lo que nos dice la religión, nuestra fe, es verdad, ¿ya? Es verdad. Sin embargo, esa verdad tuvo tal vez que haber pasado primeramente, antes de convertirse en dogma, por un elemento crítico, ¿no? Es decir, se cree, se acepta que así debe ser, pero ¿cómo llegar a explicarlo, no? Entonces, desde un dogmatismo crítico, se buscan las razones suficientes para poder explicar algo que se considera que es verdadero, ¿no? Es como en el caso de la existencia de Dios, ¿no? Desde el punto de vista de la fe. ¿Ya? La fe sabe que eso tiene que ser una verdad, Dios existe, pero ¿cómo lo demostramos hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo quitamos los obstáculos al entendimiento para poder aportar ciertas evidencias que nos den razones de por qué nosotros creemos en eso, ¿no?
Ya, entonces ahí hay una especie ya de dogmatismo crítico. Ya son dos elementos que nos pueden dar un poquito pues de luz ya sobre qué ejemplos podemos encontrar nosotros en ciertos ámbitos de nuestra realidad. Entonces yo les decía, a partir de esos ejemplos podríamos encontrar dogmatismo en las escuelas o dogmatismo en la vida social. ¿Me escucha, profe? Así es, te escucho claramente. Oh, gracias, profe. Gracias, profe. Muy bien. O podemos encontrar también dogmatismo en la familia, ¿ya? Porque dogmatismo casi siempre, para poder entender la clave del dogmatismo, está en que hay una autoridad de por medio, ¿ya? Hay una autoridad que indica cuál es la verdad y esa verdad se acepta sin cuestionar, un dogmatismo ingenuo, o se acepta pero con ciertas búsquedas de razones, de liberamiento de obstáculos que se tenga que pasar para estar más satisfechos que lo que se cree realmente es verdad. Entonces, les doy un poquito la palabra. Ya. Podemos encontrar ejemplos de alguna experiencia dogmática en la escuela. Vamos a ver, tal vez Eddie, que tiene mucha experiencia en la escuela. Si está por ahí, Eddie Velázquez. Un ejemplo, sí, buenos días, profe. Un ejemplo de dogmatismo en la escuela. Cuando nosotros nos toca aplicar los porcentajes y quizás cuando vemos que las cosas se ven muy bien en los resultados de una tabulación de datos, pues pueden salir muy bien, todos de 90, pero el dogmatismo ingenuo y crítico nos lleva a dudar de los mismos resultados, aún aplicando los procedimientos establecidos para obtener resultados que pueden estar muy buenos, pero nosotros decimos, en la realidad eso no es así. Son cuestionables los datos y entramos a un dogmatismo crítico, lo ponemos, sabemos que puede ser cierto, pero podemos equivocarnos por la percepción, podemos poner en duda todo aquello que obtenemos a través de un método científico. Ok, entonces, para aclarar un poco, si nosotros entramos en duda, entonces ya no hay dogmatismo. Ya. Entonces, el dogmatismo, recordemos, es que creemos que lo que se nos está diciendo, se nos está indicando, es verdadero. O sea, no tenemos dudas, pero sí queremos reforzar que esas cosas que ya creemos que es verdadero, encontrar más razones para poder ya tener nuestra mente más satisfecha de lo que creemos realmente es verdadero. Entonces hay personas pues que no lo van a aceptar o no se van a sentir satisfechas simplemente porque te lo digan así nomás, sino que vos lo crees, pero necesitas confirmarlo más. No tener duda de que no sea, sino que crees que es, pero necesitas encontrar más razones para poder, incluso poderlo explicar a otros, ¿ya? Porque muchas veces uno no puede explicar una verdad. Entonces, ¿qué razones encuentro para poder explicarme? ¿Ya? Entonces, eso forma parte del dogmatismo crítico. El dogmatismo ingenuo es que, ni modo, simplemente se acepta sin cuestionar. Ejemplos de dogmatismo en la escuela, el mismo currículum. Profe, disculpen. Sí. Yo quería hacerlo de esa manera el ejemplo, pero digamos, solamente poniéndolo un poquito más en contexto de nosotros que somos docentes, el hecho de que nosotros, los estudiantes, por el simple hecho nosotros de ser docentes, creer nosotros tener la razón y que nadie nos la puede refutar, ese es un dogmatismo. Okay. El hecho de creer que nosotros tenemos la razón en todo como docentes en nuestra materia, y a veces los papás se acercan con nosotros con ese temor a veces de creer que vamos a refutar, profesor, no lo quiero contradecir, pero es que, entonces ese temor, y en realidad se nos ve como esa autoridad en relación a la materia que partimos. Gracias. Así es. Entonces, la posición, en este caso, la posición de autoridad que tiene el profesor y por tanto su palabra autorizada,
es de tipo dogmático y es un dogmatismo ingenuo, por así decirlo, porque simplemente se acepta, es el profesor, ya, él debe tener la razón, ya, no se cuestiona. Les decía, el mismo currículum es dogmático, ya, ahí están los temas, están las competencias, están los indicadores, y eso es lo que hay que seguir, ya, si no, entonces estaríamos en contra de lo que está reglamentado, ya, entonces ir contra la regla, cualquier regla, es dogmática. Ya, entonces, en el caso les decía, sí, ¿no? Una regla, por ejemplo, que se entre en duda con determinadas reglas, ya eso ya es romper con el dogmatismo. El dogmatismo es mantener todavía ese sentimiento de que lo que se tiene ahí a la vista es verdadero, pero que se van a buscar mejores razones para explicar esa verdad. Ya, no simplemente aceptarla por aceptarla, ya, como una especie de, bueno, los otros son los que saben, yo simplemente sigo, ya, como un cordero, ¿no? Un borrego que sigue a la manada, ya, ese es un dogmatismo ingenuo. Ya, el dogmático crítico sigue a la manada, pero busca razones para explicar por qué hay que seguir, ya. No hay duda, sino que hay razones, se buscan razones para explicarle a otros por qué es que hay que seguir adelante, ¿ya? Por qué es que no hay que dispersarse, por qué es que no hay que poner en duda lo que está ahí. Ya, entonces las posturas de los directores, pues, de los jefes de área siempre van a ser dogmáticas, es decir, siempre van a estar buscando cómo la línea oficial, tanto escolar general como escolar de la escuela, pues se cumpla, ¿no? Tienen un papel dogmático. Entonces, desde la perspectiva de la escuela, ahí encontramos elementos dogmáticos. ¿Ya? Podemos encontrar elementos dogmáticos en la familia. A ver, alguien de las muchachas que está por ahí, María Félix, Danelia, Cintia, etcétera, si pueden dar algún ejemplo de dogmatismo en la familia, ¿no? Experiencia de dogmatismo en la familia. Profe, desde mi punto de vista yo lo tomaría como cuando sucede algo con los hijos, pues, y entonces ellos te dicen una verdad y luego puede ser que cambie esa verdad, que, o sea, que alguien más haya visto ese suceso y te explique otra verdad. Ajá, y si fuera más bien desde la perspectiva de los padres, es decir, acordemos que la clave del dogmatismo es que hay una autoridad de por medio diciendo algo. O al revés, así como dice. Y, Ajá. profe. María Félix. María Félix, dele. Sí, profe. Sí, me escucha, profe. Bueno, Sí. pues yo lo veo desde el punto de vista cuando uno, como hijo, cree en todo lo que le dicen sus padres. Así es, ¿verdad? No, o sea, nunca uno duda, o sea, que eso, todo lo que uno cree en ello, así es. Entonces, los padres tienen una posición dogmática en la familia. ¿Y qué digamos de los abuelos? Ellos tienen otra posición dogmática también, ¿no? Y tal vez más dogmática porque todavía es superior a la de los padres. Ahí donde los nietos hacen de las suyas, ¿ya? Porque y uno sigue creyendo en ello, así es. Así sí, es. los nietos hacen de las suyas porque aprovechan todavía que hay una autoridad superior todavía a la de los padres y se refugian en los abuelos. Ya, es decir, buscan la posición dogmática más que más conviene y más superior, ¿no? Que en este caso es la de los abuelos. Entonces, desde esa perspectiva, si vamos viendo, ¿no? La experiencia dogmática la vivimos cotidianamente en cualquier aspecto de la vida y estamos buscando elementos de dogmatismo, ya sea de una manera ingenua o de una manera crítica, pero estamos buscando siempre cómo poder asir, ¿verdad? Sostenernos, ¿verdad? Poder sostenernos en algo que nos asegure verdad. El ser humano tiene esa sed de buscar cómo sentirse seguro de las cosas,
tanto de las cosas en las que cree como en las cosas que hace. Saber que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Entonces, profe, ¿verdad? Voy bien. Hay una necesidad, ¿no? De que haya una autoridad con ese posicionamiento dogmático que nos asegure, sí. ¿Ya? Igualmente, pues en la vida social vamos a encontrar muchas situaciones en los ámbitos laborales, por ejemplo, en las relaciones humanas, interpersonales, en el mercado, vamos a encontrar posiciones de dogmatismo, ¿no? Y vamos a ver, es decir, siempre hay una autoridad que va a estar ahí en juego. Por ejemplo, en la vida social, ahí, un vendedor, de esos vendedores que a veces se suben en los buses a vender medicina u otras cosas así de ese tipo, ¿no? Ellos no hablan por su propia palabra. Ellos siempre dicen, ¿no? Que la medicina tal es buena por tal razón. Y a veces ya te reponen, se vence en tal año, para que no digan pues que te estás vendiendo algo ya vencido, ¿no? Se vence en tal año, aprobada por el laboratorio tal, ya, y te empiezan a explicar también a nivel científico cómo nuestro organismo está mal, los intestinos están mal y se hinchan esto y lo otro, y por tanto esta pastilla tal ayuda a regular todos esos procesos, ya, y la gente pues le compra, ¿no? Porque la gente no quiere estar mal según todo lo que te ha mostrado, y si te ha mostrado una imagen de un intestino ahí todo hecho paste, entonces la gente compra, ¿no? ¿Por qué? Porque anda buscando cómo asegurar en su mente ciertas verdades, poder sostener, ¿verdad?, ciertas creencias y seguir. Eddie, dele. Hablando usted sobre el ejemplo, sí, hablando sobre el ejemplo de las personas, yo me quedé sorprendido el sábado pasado. Me sorprendí, sí, y lo relaciono con el dogmatismo que usted nos está desarrollando, porque estaba cerca del Huembe y una señora tenía una mesita con muchos medicamentos y un señor ya mayor, como tal vez 70 años quizás, llegó y le dijo, esta pastilla, dice, es para tal cosa, pero estaban así, fuera de su envase, de su seguro, las pastillas así sueltas. Y le dice, sí, es para eso, le dice. Ah, bueno, pues deme tanto, le dice. Y se la llevó. Y cuando se fue, la señora quedó viendo a la que estaba ahí acompañando, la levantaron los hombros y se pusieron a reír. Pero eso yo lo relaciono con esto porque a veces, como usted dice, le damos las personas tienden mucho a confiar de alguien que tenga o diga algo y no tiene la posibilidad de investigar, de acercarse al conocimiento, pues asumimos lo que nos dicen como verdadero y absoluto, y eso lo veo en relación a que nosotros creemos que muchas personas por su experiencia o por la autoridad que tiene, pues lo sabe todo, y ese sería el dogmatismo. Lo relacionaba con este caso de este señor que se fue con un montón de pastillas, se tragó ahí mismo una, y digo yo, pero ni siquiera sabe para qué es, solo por los colores se fue. Así es, ¿ya? Entonces esos son los peligros del dogmatismo también, ¿no? Ya, aceptar algo de una manera ingenua, ¿ya? Porque le creemos al vendedor, le creemos pues al que se presenta en ese momento con autoridad también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener, ¿no?, también cierto dogmatismo crítico, en el sentido de que nosotros creemos ciertas cosas, pero también buscar más razones que fundamenten esa creencia. Porque puede darse la sorpresa que aquello que hemos creído fielmente, de repente como que después de haber buscado, ya las bases que parecían firmes de nuestra creencia como que se tambalean, ¿no? Entonces, tenemos que estar pues atentos a los elementos. Pero sí, sabemos que en la vida cotidiana vamos a encontrar dogmatismos. Y algunos, por así decirlo, pues son necesarios para la vida social, porque si no todo el mundo haría lo que quisiera, ¿no? En la escuela se impartiría lo que se quisiera impartir. En una familia cada cual jalaría por su lado, aunque a veces sucede, pues, pero cada cual jalaría por su lado y entonces no habría unidad familiar, ¿no? Dígase lo mismo en el trabajo también. Si no hay un reglamento, una autoridad
que está diciendo, estas son las verdades en nuestro contexto, bueno, y que hay que aceptarlas. Ok. Entonces, frente a este tipo de pensamientos, existen también, pues, otras posiciones. Entonces, ya hemos visto, pues, del dogmatismo, creemos que algo es así. Algunos lo creen de una manera sin cuestionar, otros, pues, lo creen, pero intentan buscar más razones para asegurar eso que ya se cree. Entonces, existen otras posturas, como el caso del escepticismo, que este es bien interesante. En el caso del escepticismo, nos indica, sobre todo, dice, filósofos contemporáneos y posteriores a los dogmáticos, alineados en posiciones diametralmente opuestas, ¿verdad? Entonces se oponen al dogmatismo, llegaron a la conclusión de que nuestras facultades son incapaces o insuficientes para lograr la verdad. Estos son los escépticos. A veces yo escucho a personas que dicen, es que sos escéptica, ¿ya? Y a veces emplean mal el concepto del escepticismo. Entonces veamos en qué consiste el escepticismo. Recordemos que estas son nombres que los filósofos le han dado a la experiencia humana, ¿no? O al menos a ciertas experiencias humanas, ¿no? Para poderlas explicar. Entonces, hay un escepticismo que es total, ya que afirma que no podemos alcanzar la verdad en ninguna circunstancia y por tanto hay que dudar de todo. Entonces el escepticismo casi siempre lo relacionamos con una duda, ¿no? Es decir, realmente no podemos asegurar que lo que se está proponiendo realmente sea verdadero, pero no simplemente por un no querer aceptarlo, ¿ya? Porque dice, a ver, convénceme, no me convence, no se trata de eso, sino que simplemente, dicen los filósofos, nuestras facultades humanas son incapaces de poder llegar a la verdad, o al menos a la verdad absoluta. Ya, nuestras facultades no lo permiten, ya nuestra humanidad no nos permite, es insuficiente para lograr la verdad. Entonces, si es insuficiente, ¿para qué nos preocupamos por la verdad? ¿Ya? ¿Para qué andar buscando la verdad si en esa lucha por la verdad hay mucho sufrimiento? Ya, hay mucho sufrimiento, ¿no? ¿Cuántos pleitos hay por la verdad? ¿Ya? ¿Quién tiene la verdad? Todo el mundo se pelea. A nivel político, ¿quién tiene la verdad? ¿Ya? ¿Quién es el mejor? A nivel religioso igual, ¿no? ¿Quién tiene la verdad sobre Dios y sobre la vida de la fe? Hay muchas posiciones, posturas, dioses. Y a nivel cotidiano también, ¿no? De las cosas que nos enfrentamos con las personas. Cada persona llega con su verdad. Ya, entonces no hay nuestras facultades, sí, dicen los escépticos, no nos permiten llegar a obtener la verdad, por tanto, no nos preocupemos por la verdad. Hay un escepticismo total. Dice, no podemos alcanzar la verdad en ninguna circunstancia. Entonces dice por ahí una nota, por acá entre paréntesis, dice, nótese la contradicción. Porque eso es como que le preguntemos al escéptico, o el escéptico nos dice, la verdad absoluta no existe. Y uno le pregunta, y señor escéptico, y eso que usted está diciendo es absolutamente verdadero. Y el escéptico te va a decir, es absolutamente verdadero. Correcto. Y me acaba de decir que las verdades absolutas no existen y me está diciendo que esta es una verdad absoluta, entonces ¿cuál es el punto? Pues, ¿no? Al menos existe esa verdad absoluta, ¿verdad? De que no hay verdades absolutas. Pero bueno, entonces también encontramos un escepticismo parcial que afirma que en ciertos sectores del saber, ¿verdad? No en todos, en ciertos sectores del saber, no podemos llegar a la verdad completa, como por ejemplo en medicina, o en moral, o en religión, o en política, ¿ya? Podemos llegar, ya, no a una verdad completa, sino a aspectos de la verdad, ¿ya? No a la verdad. Si nosotros decimos, llegamos a verdades, no. Tiene que ser a aspectos de la verdad, pero no a la verdad. Entonces, viendo el escepticismo acá, ya, desde esta perspectiva, igual como en el ejemplo anterior, ¿qué ejemplos podemos
bueno, ahí les pongo una nota de leer las críticas al escepticismo que están en las páginas 7 y 8, ya, porque hay críticas, ¿no? En el documento para que las puedan revisar. Entonces, bueno, antes de ver los ejemplos, ¿no? Aquí tenemos algunos filósofos escépticos. Tenemos a Pirrón, ya, él era Pirrón de Elis, allá en Grecia, que vivió en el 355 al 275 a.C., afirma que es imposible llegar a la verdad, por ello hay que suspender todo juicio. De esta forma se llega a la quietud del espíritu, lo que les decía, ¿no? ¿Para qué afligirnos por la verdad? Ya, ¿para qué afligirnos? En la realidad actual, por ejemplo, los monjes allá en el Himalaya ya siguen un poco esta parte del escepticismo en cuanto a buscar la quietud también del espíritu, ¿no? No afligirnos por la verdad, ¿ya? Dejar que la verdad fluya por sí misma, pero nosotros no afligirnos por la verdad, ya suspender todo juicio, ya que nos esté insinuando, porque eso va a provocarnos dolor. Bueno, tenemos a Sexto Empírico, allá en el siglo II después de Cristo, sostiene que nada es evidente por sí mismo. Ya, las cosas que están ahí no son evidentes por sí mismos y ningún razonamiento puede despejar enteramente cualquier duda. Siempre dice, vamos a tener duda de algo, ¿ya? De algo, aunque tengamos mucha verdad sobre ese aspecto o esa cosa o ese suceso, siempre va a haber algo de duda. Nunca vamos a llegar a cubrir completamente la verdad. Ok, entonces las diferentes personas o las diferentes circunstancias, dice, hacen ver las cosas de distinta manera, de modo que es imposible conocer la verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque hayan 7.000 millones de personas en este planeta y todos observando un determinado suceso, cada una de las personas vamos a encontrar millones de posiciones diferentes frente a un mismo suceso. ¿Ya? Entonces posiblemente existirán otros elementos de duda que tal vez las personas que están ahí viéndolas no los han visto. Entonces, en ese sentido nunca vamos a llegar a una verdad. Hay otros filósofos modernos allá, ya por el siglo XVI, XIX. Tenemos a Montaigne, Rabelais, Hume, Franqui, ya, que son escépticos, pero estos son de un escepticismo parcial. Los primeros filósofos son un poco más de escepticismo total, es decir, imposible que nuestras facultades nos proporcionen verdades. Esto solamente ya a nivel un poco más parcial. Entonces, podemos encontrar ejemplos de estos escepticismos en la escuela, en la vida social, en la familia. ¿Ah? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden dar algún ejemplo de escepticismo? Al menos un ejemplo de escepticismo sencillo. Vamos a ver si alguien toma la palabra. Ejemplo, a ver, de escepticismo en la escuela, en la vida social. Solo doy un ejemplo de lo que ustedes puedan suponer por escepticismo. No si es total o parcial, solo ejemplos. ¿Tienen dudas de que sus opiniones sean verdaderas? Y eso forma parte del escepticismo. O en la vida social. Yo en lo personal, sinceramente, no entendí esta parte de escepticismo. Bueno, relaciónalo un poco con la duda. Si nos vamos desde la perspectiva de la autoridad, es que ponemos en duda que haya una autoridad que indique que hay verdad en algo. Entonces, por ejemplo, desde el aspecto religioso, por ejemplo, hay muchos que no creen en Dios y por tanto dudan que lo que
un religioso te diga, ya, lo ponen en duda, lo ponen en cuestionamiento. Vamos a ver, Eddie, ¿qué nos dice? El hecho de dudar de las inteligencias múltiples que se está aplicando, como yo, en mi parte personal, o sea, no han hablado mucho de esto, pero yo dudo mucho de que se pueda, que exista pues, un análisis científico totalmente real que pueda llevarnos a que pueda desarrollarse mejor la aprehensión del conocimiento, tomando en cuenta esta teoría de la inteligencia múltiple. Yo, en el aspecto personal. Y no estás solo, Eddie. No lo digo por mí, lo digo por otros, ¿ya? Recuerdo que una vez llegó un expositor español, doctor, él es logopeda, y entonces él decía, no sé cómo es que todo el mundo está siguiendo las inteligencias múltiples, ¿ya? Porque él es científico, ¿ya? El doctor este es científico, y dice, toda esa base que él propone, Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, no tiene soporte científico, ¿ya? A diferencia de la inteligencia emocional, ya esa inteligencia emocional sí tiene soporte científico, pero las inteligencias múltiples, dice, no tienen un soporte científico. Por tanto, pone en duda todo ese edificio que ha construido Howard Gardner en cuanto a esos tipos de conocimiento, ¿no? Y así hay otras teorías, está como la pirámide del aprendizaje también, ¿no? Que dice que nosotros aprendemos o retenemos hasta un 10% de las cosas que leemos, hasta un 20% de las cosas que comentamos, pero también que un 75% de las cosas que ya nosotros podemos entrar en contacto con ellas, ya las experimentamos, y hasta un 90% de las cosas que nosotros podemos enseñar a otros. Ya, hay unos que dicen esos porcentajes no tienen soporte científico. ¿Ya? ¿De dónde sale ese 10%? Ajá, Eddie, ¿ibas a decir algo? Sí, cómo no, también lo tomo en cuenta en qué garantiza que cumpliendo un currículo, en el caso de dar las clases en primaria o secundaria, va a haber un conocimiento en los estudiantes, ya que a veces vemos que un tema que se dio en un cuarto grado, por ejemplo, en matemática o en lengua, que son las clases que van creciendo su grado de dificultad a medida que va pasando el estudiante de nivel, vemos que un mismo tema que se dio un año anterior no hubo una asimilación del conocimiento, y creo que yo, en lo personal, como lo digo, veo que no hay. O sea, yo dudo de que en realidad esté construido la programación de un modo de que en realidad llegue el estudiante a la aprehensión, al conocimiento o al saber mismo. Sí. Aquí con esto del escepticismo sí hay un punto que es importante, que casi siempre no es considerado. Les decía, solo el hecho de dudar, eso no es necesariamente escepticismo, ¿ya? Sino que el escepticismo está cuando lo que yo creía que era verdadero se empieza a tambalear y por tanto empieza mi duda, ¿ya? Como aquel que antes era muy religioso. Mi amigo. Ajá, antes era... Yo, profe, okay. Disculpe, yo, profe, lo puedo, digamos, asociar cuando uno conoce a una persona, lo considera su amigo, y cuando uno se da cuenta con el tiempo que esa persona no era realmente lo que era, ya uno duda, porque hay factores que me indicaron que todo lo que me mostró esa persona no era. Entonces ya uno duda de esa persona, okay. de la primera imagen que me dio. Sí. Entonces, solamente establezco la diferencia, ¿ya? El escepticismo tiene que ver con que nuestras facultades humanas son incapaces de llegar a la verdad y por tanto la verdad pues queda en cuestionamiento. Correcto. Ya vista desde un orden práctico, nosotros nos agarramos de la duda para poder explicar el escepticismo, ¿no? Porque a veces como le sucede a Cintia, ¿no? No entiendo el escepticismo.
¿ya? Entonces, podemos ponerlo desde esta perspectiva, ¿no? Lo que antes nosotros lo sentíamos seguro, ahora nuestros fundamentos se empiezan a tambalear, ¿ya? Y por tanto entramos en esa duda, ¿ya? Entonces, por eso decimos, ¿no? Me muestro escéptico ante eso. Pero, como les decía también, pues no es estrictamente así, ¿ya? Relacionado pues, estrictamente con la duda, pero al menos nos acerca para poder explicar y comprender el escepticismo. Ya, cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos, como en el caso de Eddie, creímos de una manera ingenua o un dogmatismo ingenuo, creímos que las inteligencias múltiples ya son conocimientos educativos, podemos decirle así, ¿no? Que nos pueden servir para la educación, porque el ser humano dice, actúa de esa manera, según esas múltiples inteligencias. Y entonces nosotros estamos contentos. ¿Por qué? Porque creemos que Howard Gardner es una autoridad en el campo de la psicología. Entonces le creemos. ¿Ya? No cuestionamos, nunca habíamos escuchado de esas múltiples inteligencias y creemos, porque todo el mundo está creyendo y hay libros escritos sobre eso. Pero de repente vienen otros científicos y dicen, no, eso no tiene soporte científico. Entonces ya entramos en duda, pues nuestro edificio empieza a dudar. Pero como les digo, la duda en sí no es ya el escepticismo. Ya, el escepticismo es incluso después de la duda. Cuando yo ya realmente ya pongo en duda que realmente algo sí sea verdadero. ¿Ya? La duda es como el tránsito para el escepticismo. ¿Ya? La duda es como un tránsito para el escepticismo. El escepticismo es ya como estar en una especie de cierta seguridad, llamémosle así, de que lo que yo creía es inseguro. Es como el lado opuesto del dogmatismo, ¿no? El dogmatismo me asegura que algo es verdadero y estoy creyente de que así es. En la otra, por el otro lado, el escepticismo es más bien lo contrario. Tengo mi creencia de que algo no pueda ser como se está planteando. ¿Ya? De lo que se considera que es como verdadero, creo que esa verdad realmente no es suficiente para explicar algo y por tanto es más, el escepticismo se parece más a una increencia que a una duda. ¿Ya? El escepticismo es más parecido a una increencia, tener más seguridad de que algo no es así, a que la duda, porque la duda estoy todavía en un tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Esa es la duda. Estoy como en medio, como en un tal vez sí o tal vez no, ¿verdad? Posiblemente que lo que me están diciendo de mi amigo, tal vez sea verdad o tal vez sea mentira. Pero cuando yo ya estoy más satisfecho de que algo realmente no voy a llegar a obtener la verdad, ya sí, ya me muestro más escéptico. Ya, estoy más escéptico. Es decir, hay un mayor convencimiento de que estoy ya más de un lado que estar en medio todavía. Por eso les decía, ¿no? La duda es como esa antesala ya que me lleva al escepticismo. Ok. Podemos encontrar algunas... vayámonos por el ejemplo pues, de la duda, ¿no? En el ámbito de la escuela. Profe, ¿puedo hablar? Dele, Cintia. Ahora que medio le estoy agarrando, podría decirse que el escepticismo vendría siendo en el ámbito de la escuela cuando yo estoy con mi docente y yo presento mi trabajo, pero yo no sé si es tan bueno y si obtendré buen resultado. Ok, ahí está en una duda todavía, ¿verdad? O sea, está en la antesala ya de cierto escepticismo, ¿no? Está en la duda. Posiblemente sí, posiblemente me lo acepte, posiblemente no me lo acepte. Pero es más fácil poner el escepticismo no en lo que yo hago, sino en lo que otros hacen, por ejemplo. En cuestionar el trabajo del otro. Ya, usted sí se muestra más escéptico de que el otro, la profesora, se va a inclinar por la parte negativa, es decir, la profesora no se lo va a aceptar. Ya, no tengo duda, sino que ya más bien me inclino más, sobrepaso un poco más mi duda y me inclino a decir,
No, según las características que veo, me muestro realmente escéptico de que la profesora lo vaya a aceptar. Ahora bien, es posible que también entremos en escepticismo de las cosas que nos pasan. Por ejemplo, cuando la profesora te puso 5 y vos esperabas 9. Entonces, ahí está tu duda, no tu duda, sino que vos tenés que no estás realmente de acuerdo con esa verdad. ¿Ya? La pones en tela de juicio, esa verdad de la profesora. ¿Ya? Crees que lo que la profesora te ha dicho realmente no es verdad, la calificación que te ha dado no es verdad. Ya, no estás en duda, porque vos tenés una cierta seguridad. Hola, Pero, profe. pero ya voy, pero pones en duda, en cuestión, la verdad que se te está presentando de que estás aplazada con 5. Ya cuando tu verdad ya queda ya en cuestionamiento, pero en este caso queda en cuestionamiento la verdad de la calificación. Roxana. Sí, según analizando, podría ser un ejemplo de escepticismo cuando uno da la clase de la evolución humana y entonces se dan tantas teorías que el chaval lo dice, ya eso no es cierto, yo estoy segura de cuál es lo real, pues, a esto que me están enseñando o me quieren transmitir. No sé, podría ser. Sí, forma parte del escepticismo, como les decía, ¿no? Todas esas dudas forman parte del escepticismo y conllevan sí a tomar una decisión, ¿ya? Una decisión de oposición a la verdad, pero en este caso, pues, como no se sabe qué teoría es la verdadera, es un poco difícil hablar de escepticismo, ¿ya? El escepticismo es cuando hay algo que ya que se propone como verdad, ya hay una propuesta de verdad y usted la pone en duda, en cuestión. Algo así con ese ejemplo. Bueno, sin embargo, en la experiencia humana, algo que sí hay que tener no es tanto un escepticismo, ¿ya? Sino hay que tener un sano escepticismo. ¿Qué quiere decir esto de sano escepticismo? Que no nos podemos tragar todo lo que nos dicen porque alguien lo dijo, ¿ya? ¿Ya? Sino que no podemos poner pues en tela de duda simplemente algo porque hay que ponerlo en tela de duda. Así, no creo, sino que realmente de una manera consciente, ¿no? Hay que dudar de ciertas cosas. Ya hay que dudar. Hacia eso apunta un sano escepticismo, ¿ya? Es decir, hay que tener cautela porque no vaya a ser que lo que me están diciendo realmente no sea verdadero y yo tal vez le estoy creyendo, en el caso de un dogmatismo. Y lo contrario, no lo creo, pero un sano escepticismo me dice, pero tal vez posiblemente sea verdadero, ¿ya? Entonces, desde un dogmatismo, yo puedo poner en tela de duda, pero también desde un escepticismo, es decir, negar la verdad de algo, yo puedo ponerla también en tela de duda. Ya mucha gente dice, no, eso no es verdad, pero uno dice, pero ¿qué sabemos? Posiblemente sí podamos obtener que lo que está sucediendo acá sea verdadero. En el caso, digamos, de los alienígenas, ¿ya? Los extraterrestres. ¿Existen los extraterrestres? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existen o no existen? Según mi opinión, no existe. Soy escéptico sobre la existencia de seres extraterrestres. No, Okay. no existen para mí. ¿Y si Yo hasta no ver, no creer. Profeta, como la sirena. Ay, Dios santo. ¿O no es así, profe? ¿Ya? Me pueden decir tantas cosas hasta que no me lo comprueben, no voy a creer. Entonces, todo eso forma parte del escepticismo, ¿verdad? Así es, correcto. Cuando le dicen a uno, ¿no? Es decir, escepticismo porque lo que se propone como verdadero se está cuestionando, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? No es que se está aceptando y se están buscando razones para confirmar, no. Simplemente se pone en tela de duda, ya, se pone en tela de duda. Y por eso uno tiene que ir con un sano escepticismo también, en el sentido de que, y si se llega a comprobar su existencia, bueno, como dice María Félix, hasta no ver, no creer, como Santo Tomás.
Entonces, hacia eso apunta pues el escepticismo, ¿no? Entonces, en la familia podemos encontrar escepticismos. Claro, Como en y ejemplo, muchos, cuando te dice una persona, tal vez en tu familia, cuando tal vez da la propuesta, me voy a casar, o se va a casar mi primo, mi prima, entonces uno hasta duda sea verdad o no. y todavía más, ya vamos, Eddie, todavía algo más difícil, o sea, más emblemático. Es decir, que dice, me dijo mi novio que me va a ser fiel. Eso ya viene en lo social que me diga eso, pero muy Ese es un escepticismo, ¿no? porque sí, Estoy escéptico de que sea verdadero eso. Eddie. Más claro no puede ser ese ejemplo, profe. ¿Verdad? O cuando nos dicen nuestros hermanos, dice mi mamá que vaya a la venta. Dudo que me hayan mandado a mí. Ya, entonces, el ser humano tiene esa capacidad de poner en duda, en tela de juicio, ciertas cosas que se manifiestan como verdad. ¿Por qué? Porque ya el escepticismo dice, no hay verdad absoluta, por tanto, podemos ponerlo en tela de duda. En el caso de ciertas verdades absolutas, pero en el caso de las verdades cotidianas de la vida familiar, por ejemplo, o en la misma escuela, ¿no? La maestra dijo que tal y tal cosa. Y lo ponemos en duda también, ya que realmente la maestra haya dicho eso. Bien, entonces ahí tenemos pues algunos ejemplos de escepticismo. Para pasar al último tema de hoy, que es el subjetivismo. Bien. En el caso del subjetivismo, esta doctrina defiende que el conocimiento depende del sujeto. Sujeto es un término que surge en la era moderna, con los filósofos modernos. Ya no ha existido toda la vida. No es como el término persona, que persona viene de los griegos, ¿ya? Cuando persona es esa máscara que se ponían los griegos en los teatros griegos para personificar a alguien, ¿no? Esa es la person, viene de person, que significa máscara. De ahí viene persona, ya en latín, persona. Pero sujeto es un término ya más del siglo XVI en adelante. Los filósofos, cuando intentan encontrar en las cosas el sustrato de las cosas, es decir, aquello que hace que la cosa sea lo que es y no cambie. Entonces, aquí dice que la doctrina defiende que el conocimiento depende del sujeto, ya. Y cuando hablamos aquí del sujeto, ya lo vamos entendiendo desde esta perspectiva filosófica, desde la perspectiva pues personal, individual, ya. Individuo también son términos que surgen más posteriormente, ya. Individuo, es decir, que tiene, no se puede dividir, tiene una sola unidad, ¿no? Individua. Ok, es decir, por tanto, me pertenece a mí, no a otro. ¿Ya? Defiende que el conocimiento depende de mí, no de lo que otros digan, piensen, sientan, sino de lo que yo digo, pienso, creo, siento y que esté en mí y solo en mí. Cada uno tiene, dice, su verdad, entre comillas. Diferentes pareceres tienen, por tanto, dice, todos la misma validez, porque ya que todos tienen su propia verdad, ya lo que para vos es verdadero y para la otra es verdadero, entonces, ¿ven? Son válidas. Eso dice el subjetivismo. Entonces, tenemos a Protágoras, allá hacia el siglo V. Decía esta frase famosísima: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Ya? Entonces, esta es una idea muy subjetivista, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, cada cual tiene su verdad y por tanto, si para vos esto es verdadero, pues así es. ¿Ya? Vos le pones la medida a las cosas. Entonces, el hombre es la medida de todas las cosas. En consecuencia, dice, las cosas son según las vemos o consideramos, ¿ya? Según los anteojos que nos pongamos, así vemos la realidad, pero yo soy el que me puse los anteojos, ¿ya? Si yo me los pongo, bueno, otro verá de otra manera. Nada es verdad o mentira. Una acción es buena para el hombre que la considera buena o mala para quien la considera mala. Eso dice Protágoras. Hay una crítica a esto. Dice que este sistema filosófico tiene su parte de verdad cuando se refiere a los conocimientos sensibles. Lo que podemos ver,
tocar, oler, puesto que un manjar puede parecer más o menos dulce o salado o amargo, dependiendo qué lengua es la que le esté probando. Pero si nos referimos a los conocimientos intelectuales, especialmente los conocimientos científicos, como la matemática, la física, la química, el conocimiento es y debe ser objetivo, o se cae irremisiblemente en el error. Porque ¿qué les parece que un matemático diga que 2 más 2 es 4 y de repente otras personas dicen, no, yo creo que es 5, y el otro, no, yo creo que es 10? ¿Y a vos cómo te suena? 2 más 2 me suena como a 8. No, ¿verdad? Desde la perspectiva científica no debería haber cierto subjetivismo. Ya, la ciencia es objetiva y no se puede ceñir a la subjetividad de las creencias. Entonces solamente pues en aspectos sensibles sí puede haber subjetividad, porque lo que usted dice, ¡ala, qué calor siento! Y el otro dice, ¡ala, yo más bien tengo escalofrío, ¿no? No siento calor. Ya, entonces, ¿hace frío o hace calor? Ya, desde esa perspectiva sensible, las sensaciones son subjetivas. Pero ya en el aspecto intelectual del conocimiento científico, ya no puede haber tanta subjetividad. Bien. Entonces, ¿qué ejemplos podemos encontrar de ciertas subjetividades o subjetivismos en la escuela, en la vida social, en la familia? Veamos primeramente en la escuela. Algo de subjetividad, ejemplo de subjetividad en la escuela. Profe, ¿será cuando uno está planificando su clase, profe? Ajá. Porque por lo menos yo me he topado con colegas que planificamos muy diferente. Yo digo que es así, pero ella dice que es de otra manera y yo acepto que yo lo sé hacer así. ¿Podría ser, profe? Sí, no vamos a encontrar ninguna clase igual. Pueden ser profesores de la misma área, en el mismo colegio, en el mismo grado, y el profesor lo va a planificar, aunque tengan líneas comunes oficiales, dogmáticas del currículo. Sin embargo, las experiencias, los conocimientos de cada cual pues, son muy particulares y cada cual tiene una personalidad única que hace pues, que todo sea diferente, ¿no? Correcto. Es la experimentación que tienen los estudiantes con un profesor y con otro, ¿ya? No depende del profesor, depende de los estudiantes cómo miran al profesor, ¿no? Ya, entonces la experiencia cambia. Entonces uno dice, ¿quién te va a dar matemática? Fulano de tal, ese sí es bueno, ese es alegre, no tiene así. Pero otro, tal profesor, ay no, voy a pasar dormido toda la hora. Así es, o como los niños, lo que le enseña a uno, esa es la idea que se llevan los niños y tal vez en la casa le explican otra cosa, pero el niño ya va claro que eso es lo que le enseñaron. Ok, en la vida de familia, subjetividades. Ay, hay muchos ahí. Profe, la forma de crianza, no. Así es. Ajá, Todo desde ese punto. A ver, ¿cómo cría vos? ¿Cómo cría tu parienta? Mire, profe, desde el punto de vista de cómo supuestamente se cría, cuando dice que a veces uno piensa que criar a los hijos con reglas es bueno, otros pues le permiten muchas más cosas, que ellos creen que dándole libertad ellos van a aprender, pero o sea, yo lo considero que dándole libertad es aprender cosas innecesarias, por así decirlo. Ok, ¿está bien? Eddie. En las situaciones de riesgo o de peligro, algunos papá puede ser algo muy peligroso, muy riesgoso, y para el otro puede ser una situación común, exponerlo a ciertas situaciones. Ok, entonces, las cosas están que nosotros creemos, dudamos y todo, depende pues, de nuestro propio parecer. Ya, y seguimos algo porque nosotros queremos o seguirlo o no seguirlo. ¿Ya? Eso es lo subjetivo, ¿no? Depende de tu propio parecer, tu propia creencia o tus propias dudas. ¿Ya?
Por ejemplo, cuando yo recuerdo que estaba pequeño, pues mi papá nos enseñó a cocinar a nuestro hermano desde los 8 años. Yo hoy que tengo a mi hijo, yo digo, no, eso es peligroso, ponerlo a la llama, a esto, lo otro. Y he dejado de hacer eso, pues para mí eso estaba no mal, pero como que no lo considero bueno ahora, pero para mi tiempo, mis papás consideraron de que era lo correcto y me enseñaron pues desde pequeñito a cocinar. Ah, y nunca te quemaste. No, en eso no. Sí, porque las experiencias también nos van marcando, ¿ya? Las experiencias van marcando nuestra subjetividad. Dicen que el gato que una vez se paró en una estufa caliente, nunca más se va a volver a parar en la estufa, ¿ya? Él no sabe si va a estar caliente o no, simplemente nunca más se va a volver a parar, porque ya tuvo una experiencia muy personal que marcó su subjetividad. Entonces ahí se fundamenta el dicho popular que tenemos, el que se quemó con la leche hasta la cuajada sopla. Sí, así es. Aunque dicen que también el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Es decir, a veces hay fallos en la subjetividad también, ¿no? Ya, se la hizo, se la pegó y, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero popularmente dice, se la pegó, pero ahí sigue todavía con él, ¿no? Es parte de la subjetividad también, ¿no? Pero bueno, la subjetividad en la vida cotidiana es eso, ¿no? Que nosotros seguimos y hacemos las cosas desde nuestras propias pareceres. Nos marcan mucho nuestras propias experiencias y por tanto la subjetividad pues es moldeable. Ya, mi forma de creer, actuar y ser puede ir cambiando dependiendo de las experiencias que tenga, los conocimientos que adquiera y se va moldeando mi subjetividad, ¿no? Ya, eso es parte también de la experiencia humana de la subjetividad. En la vida social, pues vamos a encontrar muchos ejemplos también de cuestiones subjetivas, ya, lo que la gente cree y no la vas a sacar, no la vas a sacar, ¿verdad?, de sus propias creencias, ¿ya? Como vos decías allá, Eddie, bebé es algo peligroso porque hoy lo ves como peligroso y la gente igualmente actúa con una... No mide los peligros. Bueno, no se te oyó bien, Eddie. Hubo alguna falla por ahí en el micrófono. Bueno, espero que... Sí, Sí, con respecto a la experiencia propia, quizás, como usted decía, tal vez te quemaste, pero recogiendo un poco, tomando la historia, mi hermana sí, que aprendí por el mismo momento, yo veía que se quemaba fácilmente. Y lo estoy relacionando ahorita porque mi hija mayor, pues mujer igual, entonces lo relaciono tal vez por eso, y que mi hermana se quemaba bastante seguido, entonces para mí como que debo esperar más con mi hija. El varón, yo tiendo a lanzarlo más pues, a otras cosas que quizás tengan un grado más de dificultad. Pero es con respecto a la formación, como usted lo dijo, tiene que ver con la experiencia propia. Muchas gracias, profe. Así es. Entonces, nadie queda una subjetividad de una manera pues permanente y eterna, sino que va cambiando la subjetividad. Así como los dogmatismos pueden ir cambiando también, y los escepticismos también se pueden ir evaporando, disolviendo los escepticismos y vas creyendo ya en algo, puede suceder. Igualmente, pues entonces la experiencia subjetiva es así. Bien, entonces, para esta semana de trabajo, ¿ya?, en la actividad número 2, que tiene que ir ya para su portafolio, que puede ser electrónico o físico, les voy a pedir entonces que hagan las fichas correspondientes a estas 3 doctrinas, al dogmatismo, escepticismo y subjetivismo. Trate de incluir ejemplos para cada uno de ellos en los contextos, ¿verdad?, de la escuela, acá de la escuela, la sociedad y la familia, el ejercicio que hemos hecho en la sesión de hoy. Como ahorita. Sí, y aquí hay un ejemplo pues de la ficha, ¿no? Aquí hay una ficha que dice para dogmatismo. Entonces, en la primera columna pueden poner autores, ya, filósofos. Pueden utilizar los autores que están en el documento, pero también pueden ustedes buscar otros más, ¿verdad?, en internet, que sean autores, sí, filósofos dogmáticos.
el concepto básico que desarrolla el filósofo, ¿verdad? No, yo les pido por favor, ¿verdad? Que no me pongan una página completa de la filosofía del filósofo, porque esto es una ficha. Es para que ustedes recuerden, ¿ya? Si tal filósofo dijo algo, ¿cuál fue el concepto básico que desarrolló? ¿Ya? Porque es para ustedes, ¿no? La ficha es para ustedes, para que ustedes recuerden fácilmente de qué hablaba el filósofo con respecto al dogmatismo. Y aquí, pues, ejemplos que puedan ustedes proponer en la vida escolar, social, familiar. Bien. Ejemplos de los tres. De dogmatismo, sí. Es decir, deben tener la ficha de dogmatismo, la ficha de escepticismo y la ficha de subjetivismo. Sí, profe, pero cuando me refiero a los ejemplos, vamos a tocar ejemplos generales. Pueden proponerlo, ejemplos en la escuela, tal cosa. Ejemplos en las sociales, tal cosa. Ejemplos de la familia, tal cosa. Ah, bueno, ya. Sí. No es un ejemplo, tal vez parece aquí un ejemplo por filósofo. No necesariamente. Es ejemplos generales para los tres ámbitos: escolar, social, familiar. Así como hicimos en el ejercicio de hoy. ¿Estamos? Les voy a pedir que para la próxima semana, que es presencial, no se olviden, por favor, así se lo puse en color rojo, traer ciertos materiales para recortar, colores, pegamento, ¿verdad? Papel, tijera. ¿Estamos? Porque vamos a... ¿Cómo qué tipo de cosas para recortar, profe? Con referente a lo que estamos hablando. Sí, digamos papeles de colores, principalmente, ¿no? O si quieren traer otras figuritas, ¿no? Si quieren, pero ajá, imágenes. Si quieren. Revistas, todo sí, eso. Vamos a trabajar, sí, ya saben, las siguientes doctrinas, ¿ya? Entonces van a ustedes a preparar ciertos materiales de tal manera pues que tengan sí, algo con qué trabajar, algún material, traigan por lo tanto no, colores, pegamento. Queda grabada esta clase, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, sí, la estoy grabando. Claro, por favor, se está grabando. Bien, entonces solamente eso les recuerdo, vayan haciendo sus fichas y traer materiales para trabajar, para recortar, pegar, papel, etcétera, de colores, de todas las cosas que ustedes, bonitas que ustedes traen siempre. Bien, entonces aquí quedaríamos en la sesión del día de hoy. Y bueno, y nos veríamos, por tanto, pues en la próxima semana, si Dios así lo permite. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Saludos a la profe. Hasta luego, profe. Ok, nos vemos. Saludos a la profe Xiomara. Claro que sí. Claro Bye, profe. Saludes a todos. Ok, Jessica. Nos vemos.